Ya chicos, entonces para esta clase, como es laboratorio, me fui a Kaggle, ¿no es cierto? A mi gran amigo Kaggle, y estuve buscando bases de datos que nos pudieran servir para hoy, ya así viendo como cosas, datasets que han sido más ocupados. Lo primero que, bueno, fui a datasets y, y ¿cómo se llama? Y fui viendo los datasets más populares, de hecho. Aquí me puse. Vi el del ataque al corazón que vimos en la clase anterior y la volví a descargar por si acaso porque como ya la vimos sería como más interesante volver a analizarla ya que ya sabemos más o menos cuáles son las variables y cosas así. Y encontré otro dato interesante que es de la calidad del agua, ¿ya? Aquí lo que yo estoy, bueno, para la clase también tuve que darme cuenta de ciertos variables que fueran de tipo binario y cosas así para poder hacer esto, pero en general pienso que estas dos nos van a servir bastante, la de predicción de fallo del corazón y la calidad del agua. Entonces, mientras tanto, se los voy a mandar por el chat porque me es más cómodo. Acá, aquí está uno y aquí está otro. ¿Ya? Para que se la bajen mientras tanto. La primera vamos a utilizar la de predicción de fallo del corazón, ¿ya? Para que la tengan en cuenta. Entonces, esto lo vamos a hacer como bien entre todos, así que eh, apreciaría que colaboraran para, entre más pronto terminemos, ¿no es cierto?, más pronto podemos descansar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es cargar el archivo. En este caso pueden hacerlo a través de CSV o de file. Con los dos debería tomar súper bien, pero acuérdense que uno me da como más posibilidades que otro. Entonces, yo por lo menos lo tengo en mi carpeta de descargas y le puedo echar un vistazo así un poco y ver que, por ejemplo, todos los datos tienen perdón, todas las variables ya tienen su tipo, que uno es numérico y otros son categóricos, y los categóricos son de valores 0 y 1, es decir, son de tipo binario, ¿ya? Entonces, al parecer la data se cargó toda correctamente. Después, obviamente, podríamos hacer lo típico, ¿no es cierto? Ver si se cargaron bien los datos en cuanto a tabla, que también es importante verlo. Son 299 datos. Después podríamos, escuchar lo típico de siempre, ¿no es cierto? Hacer grafiquitos que nos sirvan para nuestro análisis estadístico, de visualización, ¿no es cierto? Eh, la distribución o bar plot, ¿ya? Podríamos hacer un sinfín de cosas, ¿no es cierto? Pensando, aquí por ejemplo hay distribuciones para tipo de las variables que están acá. Aquí, bueno, no voy a profundizar mucho en lo que ya saben o deberían saber por las clases anteriores, pero sí voy a empezar a hacer como ciertas preguntas para ver si, aparte de lo que ya saben en cuanto a herramientas, también tienen el apoyo teórico, porque pasa mucho que saber estas herramientas no es tan difícil, pero lo que sí es difícil es comprender la teoría. En general pasa mucho que si uno no comprende bien la teoría, puede hacer las cosas, pero puede hacerlas mal, teóricamente mal. Entonces, mi primera pregunta, estamos viendo distribuciones, es decir, estamos viendo las variables según los histogramas. ¿Qué me podrían decir de este histograma en cuanto a edad? ¿Qué me podrían decir? La distribución de los datos igual se encuentra de forma eh, normal, no es como una distribución mal realizada. Ya, ya, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, juego con el ancho de la banda y en vez de ponerle 2 le pongo, no sé, 10? ¿Qué está pasando acá? Ahí se va a normalizar cada vez más, ¿o no? Sí, pues se te forma la campana de Gauss ahí. Depende, porque al final Quizá igual no hay, tan simétrica, pero sí. claro, al final hay un trade-off, ¿no es cierto? Porque aquí lo que estoy haciendo con el ancho de banda, estoy viendo cuán ancho estoy teniendo
mis bandas, la variable que yo estoy tomando. Súper bien. Y aquí, ¿no es cierto? Si pongo el mouse, puedo ver el porcentaje, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, de cada edad. Súper. Ahora, ¿quién me puede decir aquí, por ejemplo, qué es lo que pasa si yo selecciono la categoría anemia? ¿Qué creen que pasa acá? Discontinuo en el fondo tiene dos valores nada más. En el fondo puedes determinar si... En el fondo ahí no hay una distribución, en el fondo tiene una actividad binaria que pasa o no pasa. Súper, súper, súper bien. Por lo tanto, aquí podríamos solamente tomar el análisis como casi una barra de, ¿cómo se llama esto? Un bar plot, un gráfico de barras, donde básicamente tendríamos la cantidad para elemento 0, es decir, no tiene anemia, personal que no tiene anemia, y uno que tenga anemia. ¿Ya? Entonces, súper bien con eso. Después, qué otro tipo de análisis sería interesante aquí de ver? Podríamos ver, por ejemplo, el tema del scatterplot, que nos serviría, ¿no es cierto?, para ver todo el tema de cómo se distribuyen estos puntos en un espacio. Y aquí, bueno, aquí Orange ofrece muchas maneras. Espérense un poquito, déjenme, a ver, anemia. Samantha, disculpa, Dime nomás. es que hay un audio de fondo, no sé si es como, o alguien del curso, se escucha como la radio o algo de fondo. Disculpa que te interrumpa. Sí, no, sí era un poco la tele, pero ahí le bajé un poco. ¿Se escucha menos ahora? ¿Se escucha casi inaudible, no? Súper, ahí sí. Ya, súper. Ya, entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí, estaba viendo, déjenme. Ay. Entonces, aquí formé un gráfico de scatterplot. Mi eje X va a ser la edad de las personas de 40 más o menos hasta 90. No sé quién dura tanto, pero bueno. El eje Y es categórica, si tiene anemia o no, y el color lo puse por evento de muerte. ¿Ya? ¿Qué me pueden decir ahí? ¿Hay alguna correlación? ¿No hay nada? ¿Qué pueden ver? ¿O qué está pasando aquí? ¿Está bien como yo puse los eje X? ¿Qué hubiesen puesto ustedes? Ahí, ¿qué pueden decirme ustedes? ¿Podrías invertir la A y la anemia al revés? ¿Dejarlo los ejes cambiados? ¿Ahí? ¿Qué me podrían decir? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Distinto a lo que hemos visto? ¿Igual a lo que hemos visto? Que claro, ahí se separan en dos grupos, ¿verdad? Ujú. Y deberíamos analizarlos por grupos de manera separada, independiente para no confundir en el fondo el análisis. Ya, pero aparte de eso, eh, cuando nosotros hacíamos los scatterplot antes, ¿qué tipo de variables teníamos en general? ¿Teníamos tipos categóricas o no? En los ejes, X e Y. No, eran de tipo numérico generalmente. Ya. ¿Y por qué numérico? ¿Por qué tiene que ser numérico? ¿O no Porque tiene? tienen que tener una, o sea, porque cumplen en el fondo una dispersión. ¿No? Lo que tiene ahí son dos categorías. eh, Aunque es igual muestra una dispersión, pero, o sea, mejor dicho, tiene que ser de la otra forma porque buscamos que se concentren en algún lugar, visualizar alguna tendencia, algún patrón. Y si tú tienes categoría ahí como anemia 0 y 1, en el fondo evidentemente van a estar todos concentrados en 0 y 1. Mm, Ya, pero hay que irse un poquito más atrás. No está malo, pero digámoslo así que aún falta como el decisivo de por qué no es así. ¿Se acuerdan cuando en un momento de la que se les pasé muy rapidito cuál era el coeficiente de Pearson? Que les mostraba una fórmula matemática y cosas así, les decían que como el coeficiente de Pearson también hay otros. Bueno, ese coeficiente solamente se puede hacer para datos de categoría numérica.
no, perdón, de categoría numérica, claro, de categoría numérica no categórica, ¿ya? Porque fíjese que incluso acá, la opción de casilla que me dice muestre una regresión lineal, no me aparece, ¿ya? No es por dónde. ¿Por qué? Porque de nuevo, no estoy poniendo las variables de tipo numérica, pongamos cualquier otra, ¿ya? No sé, plaquetas, ¿ya? Ahí sí recién yo puedo tener una regresión lineal. Así que ojo con esas cosas porque se pueden ver súper pequeñas. Puede quizás ser como bien así como, ay, pero profe, que está hablando puras tonteras, pero este tipo de análisis es súper útil porque al final tienen que saber bien qué, por eso es tan importante la descripción de los datos, porque al final nos permite saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿ya? Ahora, voy a ver si se ve bien acá. Creo que no. Voy a ponerlo acá mejor. Voy a ponerlo acá. Aquí tengo todas las variables. Si es que necesitáramos alguna, también está la descripción en Kaggle, pero creo que se entiende bien lo que significa cada uno, más o menos. Si ustedes fueran, pongamos un ejemplo básico, no sé, están trabajando en un hospital, ¿ya? Una clínica, y le dan esta base de datos. Así como ya fue, es lo que nos llegó, de todo lo que tenemos de nuestros pacientes, lo que hemos recopilado, estos son los datos, usted haga lo que usted quiera. Ni siquiera le dan instrucciones, no, haga lo que usted quiera. ¿Qué haría? ¿Qué sería interesante analizar acá con estos datos? De nuevo, haciendo lo que usted quisiera. ¿Qué harían? ¿Qué sería interesante analizar acá? Tratar de identificar la relación ¿Ya? entre eventos de muerte y a ver, Vamos a anotarla. Déjeme poner hay una claro, etiquetita con... o sea, como entre los eventos de muerte y las principales factores de riesgo serán, no sabría ser, como enfermedades que tienen asociadas. Ya, entonces, una cosa sería lo que decía Matías, analizar riesgos de muerte, death event, ¿con qué cosa era? Con la data, ¿no? Decía que analizar qué relación con R2 tienen los datos, con la correlación. Esa es una forma más rápida de ver la relación entre los datos igual, ¿o no? Ya. ¿Algo más? No sé qué sea. ¿Qué notaste de analizar riesgo de muerte? ¿Ahí se ve? Sí. Yo analizaría los riesgos de muerte con las patologías. No sé si eso se refiere con otros datos. Y Ya, analizaría claro. edad con cada una de las patologías y sexo con cada una de las patologías. Analizar edad y sexo con cada... Ya. Espera, una clase. Dígame, Sebastián. ¿Cuándo conviene, bajo qué criterio conviene pasar el cambio del tipo de data de numérica a categórica o a otra? En general eso se hace, ¿se acuerdan un poco de KDD, no es cierto? Ese mapita que les mostraba en su momento Diego, que era como los pasos para hacer un procesamiento de datos y todo lo que estamos haciendo. En general se ve al principio cuando tú estás recolectando la data, Sebastián, porque tú cuando recolectas la data, que una vez a mí me tocó, por eso les digo, me tocó ir como personita normal a contar, a sacar los datos del tiempo de espera en un Starbucks, específicamente en el de la Católica. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú estás tomando los datos, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero a mí me tocó, que tú ya empiezas a tomar los datos y te vas manualmente. Yo en mi caso lo hacía en una hoja de papel.
te vas a dar cuenta que existen muchos números y de repente no te sirve tanta información y la puedes categorizar. ¿A qué me refiero? Eh, Podrías, en el mismo ejemplo que le estoy diciendo yo de cuando estuve en el Starbucks, podrías tú decir una variable, por suponer ya, de cliente satisfecho o no. Entonces tú le pones 1 si el cliente sale con una cara feliz, ¿no es cierto? Y 0 si es que el cliente salió enojado o molesto por el servicio, ¿ya? Reclamando, no sé. Entonces, claro, tú también, otra persona podría decir, mira, yo lo voy a nivel de satisfacción, yo voy a ir donde esa persona y le voy a decir que me lo diga de la escala del 0 al 10, por ejemplo. También sería de tipo, podría ser un poco de, no, eso ya es más tipo numérico, ¿ya? Entonces depende, eso que tú estás preguntándome, Seba, tiene que ver mucho cuando tú vas a tomar la data y suponiendo qué quieres realmente analizar, ¿ya? No es como que eso se ve antes, es lo que les digo yo. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, si tienen los datos, ya se los pasan, como este caso, no pueden hacer mucho tampoco, ya tienen que como que acomodarse a lo que tienen, pero si tuvieran la oportunidad de ustedes tomar los datos, ahí tienen mucha más atribución. Ya, entonces, tenemos nuestra lista de cosas de qué queremos hacer con estas datas, así que vamos a hacerlas. No sé si puedo opinar esto, creo que no, no importa. Ya, entonces, lo primero, lo más fácil, analicemos la correlación. ¿Eso con qué se hace? ¿Con qué se hacía? Eh, Correlations, eso era. Aquí están todas las combinaciones. ¿Ven alguna correlación impresionante de alguna manera o no? O mejor dicho aún, ¿creen que sea necesaria la correlación de Pearson en este caso o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me pueden decir? ¿Esto qué se refiere a esta cuestión con tiempo? Ah, los días después de un ataque al corazón. Ya. ¿Qué me pueden decir, chicos? Yo creo que sí se podría aplicar el coeficiente de Pearson, pero acá evidentemente no tiene no muestra ninguna relación importante, al menos con los resultados que están ahí. Ya. ¿Y qué pasa si yo cambio la correlación? Uso Spearman. Tampoco parece que hay mucha relación entre los variables. Aquí lo que pasa, no sé si le explico esto, Diego, así que se lo voy a explicar muy rapidito yo. ¿Se fijan que hay un poco de cambio? No mucho, pero existe un poco de cambio, ¿ya? Este cambio se produce por lo siguiente, porque al final cuando ustedes hacen el coeficiente de Pearson, que es el que más ocupan ustedes, están viendo correlaciones lineales, ¿ya? En cambio, Spearman hace una correlación que es de tipo ya polinómica. Ya puede que los datos no distribuyan de manera lineal, es decir, si yo paso una línea, no se va a adecuar muy bien a la línea. Entonces, siempre es importante ver cómo los dos. Aquí también puedo ver que hay una suerte de correlación negativa entre serum de creatinina y sodio, una relación positiva entre la edad y la creatinina, la edad del tiempo, ¿no es cierto? No son tan significativas, pero como yo les decía en la otra clase, generalmente
si hay algo que sea extremadamente grande, también es muy sospechoso, ¿ya? Y mucho ojo con esas cosas. Entonces, el 1 lo tenemos listo. Vale, listo. Ya, después, quieren analizar el riesgo de muerte con respecto a los otros datos. ¿Lo quieren hacer mediante una correlación o en cuanto a algún tipo de regresión? ¿Cómo lo harían? ¿Cuál fue la pregunta, Samantha? Que el segundo paso, analizar riesgos de muerte, ¿lo quieren hacer mediante una correlación o una regresión? ¿Una correlación? Ya. Siempre Bueno, lleva la regresión lineal, ¿no? Los mismos datos. Ya. Primero ¿Cómo veamos sería? lo de que, ya, Ese primero por veamos ser lo que decía, primero Tamara, ya. Primero por correlación. Fíjense que acá, ¿qué está pasando? Encuentro esa variable, el dead event, acá o no. Datos, yo creo. ¿Qué cosa? Se escuchó medio lejos. Puede ser por el tipo de datos. Exacto, es por el tipo de dato, de hecho, porque aquí acuérdense que las correlaciones, ya sea Pearson-Spearman, son todas correlaciones del tipo con variables numéricas. Así que aquí no podemos hacer una correlación directamente como está acá. Lo que tendríamos que hacer es aplicar una regresión. Y si se acuerdan, Diego les pasó estos tipos. Regresión lineal, regresión polinómica, lineal, regresión logística. ¿Se acuerdan? Que todas ya están cargadas, excepto la última que ya les expliqué que tengan un poco de fe, la otra clase se los voy a traer ya cargadas. ¿Cuál tipo de regresión, según lo que ustedes vieron en clase, si se acordarán, podría hacerse acá? La regresión lineal se daría con aquellos datos que presentan una correlación más alta. Ya, pero fíjate que cuando tú estás viendo una regresión lineal, tú tienes que tener los tipos de datos de manera... O sea, tú lo que quieres pronosticar es el riesgo de muerte, esta variable, de event. Y este es un tipo de variable categórica. Por lo tanto, hacerla con regresión lineal como que no es muy buena idea. ¿Cuál de aquí sí sería buena idea? Acá. Que ustedes la vieron en la última clase. La vieron en la última clase, vamos. Yo sé que ustedes pueden. Disculpa, Samantha. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tipo de regresión sería bueno ocupar acá si yo lo que quiero es pronosticar el riesgo de muerte? Es que yo lo que haría es probar y ver cuál tiene la mejor, eh, ¿cómo se llama el R? Ya, pero ya vimos que no se puede hacer con R porque la variable de muerte no es un tipo de dato numérico, es categórico. Y si son tipos de datos categóricos no le puedes aplicar el R. Mm. ¿Me entienden? Por eso les explicaba que lo mejor sería hacer una regresión. Pero ¿cuál regresión se tiene que hacer acá? Es la regresión logística, ¿ya? Que es lo que ustedes vieron en la última clase.
¿Y por qué una regresión logística? Porque la regresión logística es la que te permite pronosticar una variable categórica. Ahí está, ahí. Eso un poquito. Bueno. Es la que te permite, ¿no es cierto?, pronosticar una variable categórica. Los otros tipos, los que tenía acá, a ver si, estos tipos de acá, lineal, polinómica y no lineal, son cuando yo quiero pronosticar cosas que son numéricas, pero en este caso yo estoy con algo categórico. Entonces, ojo con esas cosas, ¿ya? Para pronosticar, para ahí tenerlo como... Yo sé que quizás, no sé, estoy suponiendo que esto quizás sea como muy simple, no sé, pero me estoy dando cuenta que en esas cosas muy simples como que están fallando. No sé, quizás yo también esté viéndolo mal. Depende del tipo de análisis que quieras hacer. Porque si especialmente quiero hacer ese análisis con ese dato, debería hacer ese tipo de regresión. Pero si yo quiero hacer otro tipo de análisis en relación a los datos que presenta una mayor relación según el coeficiente de Pearson, es otro tipo de regresión. Claro, claro, pero ojo, de nuevo, no puedes aplicar coeficiente de Pearson a este tipo de datos, porque no es No, numérico. pero por ejemplo, si yo ese dato categórico o considero otro dato categórico, es otro análisis, pues, es bien variable, pues, no es como que ese dato es como el que impacta al resto. No sé si, bueno, así yo lo veo en este caso. Ah, ya. No sé, al final tú tienes que darte cuenta de qué es lo que quieres investigar. En este caso, nosotros Sí, quisimos exactamente. analizar primero el análisis, porque como te claro, podría ser otra cosa y ahí cambiaría, ¿no es cierto?, qué herramienta, quizás una regresión lineal o otra cosa. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que yo tenía que hacer cuando yo quiero hacer cualquier tipo de regresión? Siempre seleccionar columnas, ¿ya? Esto siempre tiene que hacerse sí o sí, cuando yo voy a aplicar una regresión lineal, logística, lo que sea. Y aquí, voy a poner receta. Aquí, acuérdense que yo tengo que poner, voy a colocar todas las variables primero acá, porque esta, fíjense arriba, dice ignorado. Entonces voy a poner aquí, ¿cuál es mi variable objetivo? ¿Cuál es la variable que yo quiero pronosticar? Es la evento por muerte. ¿Ya? ¿Y cuáles variables van a ser mi atributo? Yo podría ponerlos todos, podría poner algunos. La verdad, ahí como que da un poco lo mismo. O sea, no da lo mismo, pero digámoslo así que para eso tendría que hacer otro análisis que aún no ven en el curso, que se llama PCA. ¿Ya? Entonces, por eso, por ahora, con lo que ustedes saben, es un poco nimio, por decirlo de alguna manera. Hablaron mucho de las patologías, así que voy a ponerlo según las patologías. Ya voy a poner la diabetes, por ejemplo, la presión arterial, anemia también. Vamos a poner también que fume o no fume. ¿Eh? O no, mejor no. Esto, vamos a poner estas tres, ¿ya? Porque creo que no hay más. Edad, plaquetas, sexo, tiempo. Creo que no. Entonces ahí ya seleccionamos nuestras columnas. Y de hecho yo puedo ponerlas acá para simplemente ver que están bien colocadas. Y la variable en gris es la de pronóstico. Y la variable de atributos son, en este caso, diabetes, presión alta y anemia. ¿Ya? Y después lo que yo tengo que hacer acá, acuérdense que yo tenía que tener la data segregada en dos, porque una me iba a servir, ¿no es cierto?, para, ¿cómo se llama esto?, para ocuparla de entrenamiento y otra me iba a servir de testeo. ¿Cuál era la herramienta que me servía para yo separar la data en dos? El data sample, ¿no? Exacto, la que tiene un dado. No sé por qué tiene un dado, pero bueno. ¿Ya? Aquí, Pero el tema de que es aleatorio, pues, ¿no? pero es que no es que tú generes números aleatorios, es que estás cortando la data de manera aleatoria. Ya, pues ahí está el dado. No, bueno, sí.
Ya. Vamos a fijar 80%, ya, pero de nuevo, esto puede, generalmente, yo he visto que trabajan con 70-30 o 80-20. Ya, pero dejémoslo en Ya, pero 80. ahí tengo la pregunta. Ya. Si después voy a hacer el trabajo y voy a tener que explicar por qué 70-80, ¿cuál es la explicación? La explicación, literalmente, y en los trabajos en paper se ve así, es que la verdad es que el número tú tendrías que analizarlo con otras ponderaciones. Ya quizás tú deberías hacer, no digo que lo hagas, pero deberías hacer pruebas con 70-30, 80-20. Es por un tipo de calibración, ya. No es como que tú digas, ah, es esta porque no sé, alguna sustento, no, es simplemente porque tú vas calibrando. Y ahí en ¿Ves? este trabajo sería aceptable que uno diga y explique, voy a poner 80 porque 80 porque se va a ocupar el 80% de datos para el entrenamiento y 20 porque se va a usar los 20% restantes para el testeo. ya, pero sí, ya está bien, pero es como, es que no dicen nada ahí, pues. Pero sí, es Yo que al digo, final, voy a usar es, 80 porque voy a usar 80, voy a usar 20 porque voy a usar 20, pero ¿por qué 80 y 20? porque estás ocupando el 80% de tus datos para entrenamiento y el 10% de testeo. Lo que pasa es que ahí hay una, Pero bueno, ¿por qué hay un 80 y no 70? lo que pasa es que ahí hay una cuestión súper que va más en detalle, que tiene que ver con que si tú estás entrenando, en este caso, si tienes entrenamiento como para calcular, ¿no es cierto?, un buen modelo, a ti lo que te gustaría, ¿no es cierto?, es tener la mayor cantidad de datos, porque supuestamente entre más datos tú tengas, mayor va a ser tu ajuste. Pero a la vez, también tú quieres probar esa data. Y para Sí, probarla, también te gustaría probarla con también una buena cantidad de datos, porque si yo, por ejemplo, colocara 99% ahí, me quedaría con apenas un 1% para mi testeo. Entonces, por eso, generalmente, esto se ve mucho en temas de machine learning, en temas de machine learning y cosas así que ocupan esta denominación de 80-20 o 70-30 porque dicen, mira, yo tengo toda esta data. Imagínate que, por ejemplo, yo me tocó trabajar con COVID, teníamos en su momento, el último momento, teníamos 380, 380 datos, sí, 380 o 3800. pero Samantha, Bueno, entonces sería, yo podría decir, ya voy a usar el 80-20 o el 70-30 porque es una cantidad que me deja una cantidad razonable de datos a analizar. Pero sí, ya, esa sería la literalmente explicación. esa es la respuesta, sí. Ya, y en el trabajo anterior elegimos 13 porque 13 es una cantidad razonable de datos que filtrar. ¿Eso? ¿Hubiese sido Pero una eso explicación pero lo razonable? colocaron en el outlayer, en los layers colocaron 13, ¿o no? Sí, Aquí. sí. Sí, es por el nivel de contaminación acá. O sea, Ya, pero tiene que ver como lo mismo, es la misma idea. Tú este ya, nivel lo vas calibrando según tú lo vayas pero repitiendo. La idea es que ya, igual se hagan muchas pruebas, pero pero estamos haciendo hoy día en una mirada como súper al azar. Es decir, sí. voy a usar 13, no 20 o quieren que hagamos varias pruebas. No, no, no. Con una prueba basta. Simplemente colocar que usaste tal cosa. Ya. Pero se entiende que esta cuestión, si uno lo quisiera hacer así bien para conferencia o algo, tendría que ser varias pruebas. ¿Ya? Ahí no se preocupe mucho. ¿Dónde está? Ah, sí. Y acá tenemos que ir a Regression, ¿ya? Y vamos a dar doble clic acá. Y aquí, bueno, aquí le pueden colocar el nombre, ya por defecto, lo deja como regresión logística. Pueden ver el tipo de regularización que yo no sé si ahí profundizó Diego o no. No sé, ¿ya? Y después viene la fuerza del lazo, en este caso, porque es una simoidal. Aquí de nuevo, la misma respuesta que le di a Tamara, esto se tiene que ir calibrando. Pueden colocarlo por defecto por 0,90, pero no, esto
sería bueno que lo fueran calibrando, que hicieran varias pruebas con distintos valores, ¿ya? Pero mientras tanto, así funciona bien, por lo menos para una primera ejecución. Luego, ¿qué es? Luego, voy a ponerlo desde acá mejor. Viene el test and score. Y aquí voy a hacer lo siguiente que aprendí a hacerlo por fin. Aquí, desde Data Sampler hasta Test and Score, hay una línea, la vamos a pinchar, y vamos a unir de Data Sample a Data, porque esa es la data que nosotros estamos colocando, y la data remanente, este 20% remanente, la vamos a colocar en Test Data, ¿ya? Y ahí automáticamente se generan las dos líneas que nosotros queremos, porque esta cuestión necesita 3 entradas, necesita, ¿no es cierto? De hecho aquí debería, ahí está. Necesita como entrada la data de entrenamiento, el aprendizaje que me lo da la herramienta de regresión logística, ¿no es cierto? Y un preprocesador que eso es opcional. ¿Ya? Entonces, bien, tenemos todo listo. Y acá nada, pues, aquí, si ponemos doble pinchazo, ay, ahí creo que se ve bien. Ahí sí. Ya. Aquí yo puedo ver el tema del sampleo, donde automáticamente debería, si no ustedes lo ponen manualmente, pero debería poner aquí que el testeo se va a hacer la data de entrenamiento. ¿Ya? Y justamente aquí me dice el tipo de modelo que estoy ocupando, que sería regresión logística, con todos los indicadores de errores que hay, la precisión del modelo de un 50% y el recall. ¿Ya? Entonces, en general, este es el rendimiento del modelo y si nosotros lo quisiéramos ver con mayor, quizás, detalle, podríamos poner otra que se llama la predicción. ¿Ya? El otro circulito, la otra herramienta que se llama predicción. Aquí, no, perdón, me confundí acá. Aquí siempre se me... Ya, perdón, aquí es mejor, voy a ponerlo con predicción también, pero en predicción necesitábamos otra entrada. ¿Quién me voy a acordar cuál es? Pero pueden verlo más fácilmente con Data Table porque acá va a salir lo siguiente. Aquí lo que me está mostrando es el testeo. Fíjense que yo al principio tenía, ¿cuántos datos? 300 datos, ¿ya? Cuando hice el sampleo, me quedé con 240 datos que fueron a parar a mi modelo para yo entrenarlo y aproximadamente 60, ¿no es cierto?, 59 para yo testear mis datos. Y aquí fíjense que están estos 52 datos. Aquí están los 59 datos de entrenamiento. Y lo que me está diciendo acá es que me lo está comparando. Me está diciendo, mira, aquí está el evento de muerte. Este es el evento de muerte, ¿no es cierto?, que tú tenías en tus datos remanentes. Y que estos son los datos que yo agregué. Y aquí están los otros datos que son las características, la diabetes, la presión alta y la anemia. ¿Y qué es lo que me está diciendo acá? Aquí me está dando la regresión logística, que ¿cómo se llama? La regresión logística por teoría debería ser entre 0 y 1. Y aquí me está diciendo que todas son 0. Por lo tanto, no me está haciendo un buen pronóstico que digamos, porque fíjense que, por ejemplo, para la persona 1, que no tuvo evento de muerte, que no presentaba ni diabetes, ni alta presión, pero sí anemia, la regresión me indicó que también va a ser 0. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la persona número 3, que sí tenía riesgo de muerte, que no presentaba diabetes, pero sí anemia y alta presión sanguínea, mi regresión logística me dijo que no iba a tener riesgo de muerte. Bueno, la verdad sí lo tuvo. ¿Se entiende? Entonces aquí se puede comparar y decir, ¿sabéis qué? Creo que mi modelo no fue tan bueno, porque literalmente me está dando que algunos sí, la verdad aquí me está arrojando que todos no.
Entonces me está arrojando no cuando mi data real, mi data de testeo me decía que debía haber indicado lo contrario. Chuta. ¿Se entiende o no? ¿Aló? Estamos acá, Samantha. Ah, ya. Samantha, ¿Sí? una consulta, ya que está indicando que la función que se obtuvo no está siendo tan precisa Ujú. con respecto al pronóstico, digamos, ¿cómo podríamos mejorar esto para que se parezca más o menos a la realidad? Uf, difícil pregunta. Eh, de- si tomo este diagrama y lo hago de derecha a izquierda, yo lo que podría hacer, podría, por ejemplo, ir al regresor logístico y cambiarle, ¿no es cierto?, el tipo de regularización o el tipo de fuerza. Pongámosle, por ejemplo, una fuerza de, no sé, voy a colocarle 10. ¿Ya? Y ahí, bueno, no, de hecho aquí es más fácil verlo acá. Aquí se está viendo que tampoco, entonces, yo lo que puedo hacer es ir maniobrando estas cosas que le decía a Tamara que se ven como, que se hacen como un poco a mano, o simplemente yo podría seleccionar otro tipo de categorías acá, cuando seleccioné las columnas, los atributos, y ver si alguna de ellas funciona mejor o no. Porque aquí lo único que hice fue calcular eh, o realizar, mejor dicho, un modelo de regresión logística utilizando únicamente las patologías. Pero quizás, como lo vimos aquí, las patologías no tengan mucha, bueno, aquí no se vio, pero quizás las patologías no tengan mucha correlación con si la persona tiene evento de muerte o no. Quizás sean otras variables las que sí tienen más correlación. Ya, como que sí aporten más al modelo. ¿Se entiende? Entonces, por eso este tema de los datos como que es súper así, no es tanteo, pero sí son muchos experimentos los que uno tiene que hacer para como encontrar algo que sí funcione, porque a simple vista es difícil, a menos que sea un problema ya de juguete o definido, pero en general no es así. Por ejemplo, ¿ustedes han analizado la data del COVID alguna vez, no? ¿En algún curso? Por lo menos yo no. En un No, yo curso tampoco. nunca. ¿Nunca? En un curso no. Ya. Aquí. Vamos a hacer algo. Yo la bajaba. Yo la bajaba así de Reddit y la miraba en Excel, me No. graficaba. Aquí, lo que pasa es que la data del COVID, yo siempre hablo de esta porque yo tuve que trabajar con esta varias veces. Se puede ver a través de la página de Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto? Aquí es lo que estoy mostrando. Y pueden bajarse la data por distintos tipos, ¿no es cierto? Hay datos nacionales, datos por región. Los que yo trabajaba harto son los datos por comuna. Entonces, veamos los que yo conozco ya. Casos total, no, casos, no, este no era. Aquí, datos por común incremental. Aquí automáticamente lo que hizo el gobierno, que lo encuentro una muy buena idea, lo vinculó al tiro con GitHub. ¿Ya? Si alguien se pregunta qué es GitHub, imagínense, es como una especie de Dropbox, pero de todas las cosas de programación. Entonces, es muy bacán. Yo tengo GitHub y guardo N cosas ahí también. De ahí Entonces, la bajaba yo, de GitHub. sí, en general, uno pone en el botón derecho aquí, Raw, botón derecho, guardar link como, y uno después lo pone en descarga.
ya bueno, en la carpeta que uno quiere, yo lo pongo en descarga porque así es más fácil después eliminarlo. Aquí la voy a cargar, igual va a ser pesadita. Lo que pasa es que esta tabla está construida hacia el lado, entonces. Esta la puedo poner categórica. Claro. Sí, no importa. Aquí, ¿cómo está hecha esta base de datos? Esta base de datos, para empezar, es a nivel comunal, y a nivel comunal de todas las comunas de todo Chile. Y empieza primero por la región, así es más fácil verla por la región, y después salta a la comuna, después tiene la cantidad de población, que debe ser hasta el 2000, el último censo probablemente, y después tiene todos los datos de manera incremental a través del tiempo. Fíjense que está desde el 30 de marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, ya hasta la fecha probablemente, hasta un par de días atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Por lo menos, ¿qué es lo que yo hice acá? Hice una selección primero, esto lo hice en R, ya no lo hice en Orange ni en nada, lo hice en R, pero más o menos para mostrarles qué va a pasar acá. Aquí se seleccionan las columnas por la región que uno crea pertinente. En mi caso yo lo hice por la región metropolitana, pero depende del estudio, ¿no es cierto? Ay, este no. Ay, ay. Ya. Entonces ahí por lo menos uno ya tiene menos datos. Y fíjense que acá están las 52 comunas, porque las últimas son para datos desconocidos. Existe un poco de datos faltantes, pero es muy poco. Generalmente es por estos números desconocidos que se ponen acá. Yo generalmente siempre elimino. Siempre elimino. Y ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, aquí pasan muchas cosas interesantes. Primero, estos son tipos de datos que son numéricos, pero es un tipo de datos de series de tiempo, ¿ya? ¿Por qué de serie de tiempo? Porque literalmente es a través del tiempo se está incrementando los datos. Bueno, pueden bajarse, pero no. Perdón, siempre suman porque es incremental. Siempre se va sumando los casos y se añaden nuevos casos, ¿ya? De hecho, ahí al final está también la tasa de incidencia. Creo que también acumulada. Entonces, si ustedes solamente ven esto, lamentablemente aquí no sale, pero ven a ver muchas cantidades, aquí están, 138 tributos. 130. Serían, si yo descuento eso, serían 1, 2, 3, 4, 5. Serían 133 datos de días. 135 días. Pero aquí la verdad no es que estemos 135 días con esto, pues llevamos como un año y medio. ¿Y por qué? Porque fíjense que los datos son irregulares, pero son extremadamente irregulares, no siguen ningún patrón. De repente hay datos que se saltan 4 días, 5 días, 2 días, entonces son extremadamente irregulares estos datos. ¿Y qué es lo que pasa? Si ustedes quisieran hacer un trabajo con el COVID, que se han hecho bastantes, siempre se parte lo mismo, pues analizando las datos, de estadística descriptiva, ¿no es cierto? Ahí se pegan un gráfico, no sé, los gráficos de siempre, en este caso es de línea mejor. Se van a dar cuenta un momento que pasan muchas cosas, que primero los datos como no son regulares, tienen que rellenarlos, tienen que rellenar estos tipos de datos que están entre medio. Es decir, por ejemplo, acá tendrían que rellenar desde el 10 hasta el 13. Tendrían que rellenar para el 11 y el 12. Y así para todas las cosas, pues entre el 13 y el 15 hasta el 14 tendrían que también pronosticar para el 14. Entonces ya ese tipo te deja un sesgo, pero es pequeño porque como estás interpolando los datos es pequeño. Y después, ¿qué es lo que pasa? Bueno, con este tipo de datos, la verdad, cuando son series de tiempo, uno intenta siempre pronosticar, ¿no es cierto? Nosotros nos gustaría pronosticar quizás, no sé, caso muy hipotético, cómo serían los casos un mes después. Generalmente no se puede tanto, hasta una semana nomás, después la cuestión es bien chacra. Pero aún así hay muchas dificultades y probablemente el método que ustedes elijan, aunque sea extremadamente avanzado, siempre les va a colocar un error bien grande ya. Entonces,
Bueno, quise mostrarles esta data porque es muy interesante, digámoslo así, la pandemia nos toca a todos, son números bastante elevados, la verdad, y, y en general pasa que cuando ustedes tengan que trabajar con data real, van a toparse con muchos problemas que no les puedo decir, así como no, van a tener, no, depende de la data. Y a mí en particular me tocó esto de rellenar los datos faltantes entre los días, porque si no, no podía hacer. En mi caso, yo hice un modelo de Machine Learning. Y después me pasó que como la data era incremental, tenía que restarla para tener un tipo de datos diario. Entonces, pocha, hacer algo preciso, olvídenlo. Eso no, es inimaginable. Con tipos de datos de prueba, así como juguete, como le hemos estado dando nosotros, sí, pero en general, ya con este tipo de cosas, no, es muy imposible. Es muy, muy imposible. Lamento arruinar sus sueños, pero créanme que es verdad. Desconocida. Gitana. Ay, era is not. Que estoy sacando los desconocidos de la metropolitana para que no me moleste. Ahí sí. Ahí están los 52. ¿Qué les parece los datos del COVID? ¿Interesante, no interesante? ¿No interesan? O sea, son interesantes, pero si tienen tanto trabajo, hay que Sí, usar uno que sea más fácil. no, sí, fue bravo trabajar con esta data. Hasta el día de hoy lo es. ¿Alguna otra duda? O algo, porque para cerrar, yo les podría decir que, eliminando esto, este es el tipo de estructura base que tienen que tener si quieren hacer cualquier tipo de regresión, logística, lineal, polinomial, cualquier. Siempre tienen que tener esta base. ¿Pueden agregar más elementos? Obviamente que sí, pero esta línea siempre tiene que estar. De hecho, esta línea, así tal cual está acá, tienen que siempre estar en este mismo orden, incluso. Y lo otro tienen que verlo con respecto a la data y a lo que se les esté pidiendo. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto, primero, al procedimiento no caché. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Parece que no, porque se ve como un mecánico, no sé, que siempre es lo mismo. Sí, porque literal siempre es lo mismo. Aquí lo importante es la data, ¿ya? Y cómo ustedes la manejan. Ahí es y justamente como hablábamos con Tamara, pues, cómo ponerlo bien en un documento, que se entienda y cosas así. Samantha, Ujú. yo te puedo mostrar un poquito de lo, o sea, no sé si estás terminando la idea, Sí, sí. un poquito de lo que he trabajado para la tarea, que no, hay unas cosas que no me corren. Ya, déjame, guardo acá. Voy a dejar de grabar entonces.